Visitamos hoy las instalaciones de Clínica Sanium aquí en Villarrobledo para comenzar con nuestra serie de programas en el que van a colaborar con Canal 4. Hoy tenemos el gusto de hablar con Carlos Martínez López Picazo, odontólogo general y periodoncista de aquí de Clínica Sanium, con el que vamos a hablar sobre las encías y sobre todo pues cómo las podemos cuidar y todos los cuidados que les debemos dar para tenerlas sanas, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar explicando cómo podemos saber si tenemos una encía sana o una encía enferma. Bueno, principalmente el motivo o la causa que solemos decir, oye, aquí algo va mal, cuando nos cepillamos y sangran, ¿vale? Entonces ese sangrado ya nos está indicando pues que hay algo que no va bien, ¿vale? Siempre cuando hay sangre es porque hay un proceso inflamatorio y entonces eso está causado por algo. Entonces ahí ya tenemos que preocuparnos y acudir al dentista para, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué enferma una encía? Bueno, pues afectan muchísimas causas, principalmente, bueno, es por el acúmulo de placa bacteriana, que es, bueno, pues las bacterias, etcétera, el resto de comida, etcétera, que se van acumulando a lo largo del día en el diente. Pues el acúmulo excesivo provoca al principio pues una inflamación, que es el sangrado, y si eso, lo que llamamos gingivitis, y si ese sangrado se mantiene en el tiempo, no se trata, etcétera, al final se provoca una periodontitis, ¿vale? Que ya es una pérdida de hueso. ¿Todo esto se puede prevenir? ¿Hay alguna manera de que no prevenir? Sí se puede prevenir, es simplemente bueno, con una correcta higiene, cepillarse al menos 3 veces al día, utilizar un buen colutorio y luego sobre todo hilo dental. ¿Vale? Con el hilo dental lo que hacemos es quitar esa placa bacteriana que está entre diente y diente y que no podemos quitar con el cepillo porque no llega al cepillo y que, hombre, sí, el hilo dental siempre cuesta, es un poco un rollo pasártelo todos los días, pero bueno, es importante pasarlo sobre todo para prevenir este tipo de enfermedades y con eso en el 90% de los casos se puede prevenir la enfermedad de las encías. Vosotros que estáis en contacto continuo con los pacientes, ¿habéis notado que están concienciados del hilo dental, de las veces que hay que cepillar los dientes, o todavía les cuesta? Poco a poco ya se va, no es, de aquí a lo mejor de 30 años en adelante se ha ido poco a poco concienciando bastante a la población de lo que es la utilidad de cepillarse los dientes y sobre todo la utilidad de prevenir enfermedades periodontales. El hilo dental, bueno, pues poco a poco también se va metiendo y tenemos que insistir mucho en ello porque a lo mejor da confusión de que no, con el cepillado es suficiente y muchas veces no es suficiente. Tenemos que ayudarnos de colutorio o hilo dental para mejorar y llegar al 100% de limpieza. ¿Con qué frecuencia debemos lavar nuestros dientes y con qué frecuencia debemos utilizar hilo dental? A ver, el hilo dental al menos una vez al día es correcto. Ya sería, bueno, pues después de cada comida, etcétera, pero al menos una vez al día, antes de irnos a dormir, cuando nos cepillamos por la noche, sería lo ideal. Cepillarse, al menos son 3 veces, después de cada comida. Obviamente, claro, si tú cenas, te cepillas los dientes y luego te tomas algo de chocolate, te tomas algo de dulce, frutería, lo que sea, es recomendable también cepillarse, porque claro, eso no lo has quitado, ¿vale? Entonces, al menos son 3 veces al día, el dental mínimo una vez, pero luego es siempre que te comas o etcétera, bueno, cepillarte. ¿La enfermedad de las encías es hereditaria? A ver, tiene una carga hereditaria, ¿vale? Tiene un factor hereditario, pero no podríamos decir que es, no, si yo no haga lo que haga voy a tener una enfermedad periodontal porque mi padre o mi abuelo la ha tenido. No tiene una carga tan importante como para provocarte eso. Obviamente, si tú tienes una muy buena higiene, te cepillas correctamente, etcétera, hombre, puedes tener la posibilidad de que tengas un principio de enfermedad periodontal, pero no significa que la vayas a tener 100% seguro. Carlos, creo que hay una serie de personas a las cuales hay que tener más precaución porque les puede ocurrir esta enfermedad. Las personas de riesgo, ¿quiénes son? Personas de riesgo, ¿quiénes son? Bueno, gente que tenga por ejemplo alguna enfermedad sistémica, como puede ser una diabetes mellitus, ¿no? La gente que tiene diabética tiene mayor facilidad, por las patologías que ocasiona esta diabetes, de padecer bueno, sangrado de encías y al final pues una periodontitis. Gente también, bueno, pues que, por ejemplo, que ese síndrome de Down, que no tengan manejo en la hora de cepillarse, personas mayores que tampoco puedan cepillarse bien, sobre todo es a la hora de cepillar. Y luego en enfermedades sistémicas, pues lo que hemos dicho, diabetes y algunas síndromes, bueno, puntuales que
no suelen ser lo normales. Esas personas deben tener más cuidado. Deben tener más cuidado y sobre todo niños, obviamente, también que también puedes tener tu inflamación de encías. ¿Hay alguna edad a partir de la cual pues, se presenten estas enfermedades o no tiene nada que ver la edad? No, o sea, en principio no tiene nada que ver. Obviamente se da más en adultos, ¿vale? Pero luego hay, por ejemplo, hay gingivitis, que son simplemente el sangrado, pues en mujeres embarazadas se suele dar. También en la adolescencia, la pubertad, se suele dar inflamación de encías. Entonces, claro, más o menos no hay una etapa concreta que diga, no, a partir de aquí suele haber inflamación. Suele darse en cualquier etapa, depende un poco de factores extrínsecos como puede ser embarazo, etcétera, pubertad y también de, bueno, pues de la higiene cada uno. La dieta, una parte importante, dieta y tabaco también, claro. ¿Influyen en la enfermedad de encías o no? El tabaco es fundamental en la enfermedad periodontal, es una pieza clave, o sea, que una persona tenga una buena higiene, se cepille bien y fume, dice, ya, es que me sangran, es que no sé, ya, es que tengo que tener muy buena higiene. O sea, es que el tabaco, luego, obviamente, claro, depende de la predisposición de cada uno. Hay gente que, pues algunos que pueden tener ciertas bacterias que favorecen más la enfermedad periodontal, otros que favorecen menos, pero en general siempre el tabaco es muy perjudicial para las encías. A nivel de dietas, pues sobre todo la dieta está relacionada también con la enfermedad periodontal, pero sobre todo principalmente a nivel de caries, etcétera, ¿vale? Sobre todo, principalmente es el tabaco. ¿Qué relación tiene la enfermedad de encías con la malposición dental? Sobre todo es un apiñamiento, por ejemplo. Lo que nos está provocando es que ya de por sí se nos suele dar como el típico apiñamiento aquí en los dientes de abajo, que bueno, pues pasarte hilos si los tiene recto es mucho más fácil, ¿vale? Si de por sí se nos acumula hay muchos sarros, porque tenemos ahí una salida de las glándulas salivares, de por sí se nos acumula, claro, el tener apiñamiento hace que la higiene sea mucho más difícil, el sarro se nos acumule también por igual y entonces al final eso es una mezcla, un cóctel para que esa enfermedad periodontal sea mucho más agresiva o más difícil al principio, vamos. ¿Y también tiene relación con el mal aliento, la litosis? Claro, la litosis principalmente está provocada por bacterias que son anaerobias, es decir, son bacterias que viven donde no hay oxígeno, que eso suele ser pues, cuando hay una enfermedad periodontal, bueno, por decir así, la bolsa, la zona más profunda donde no hay oxígeno, ahí están esas bacterias. Entonces esas bacterias son las que provocan la litosis. Es decir, tratando bien las encías, teniendo una correcta higiene, limpiándose la lengua también, todo eso provoca al final pues que esa litosis desaparezca. Muchas veces personas que te vienen, no, es que me sale mal el aliento, etcétera, está relacionado pues, directamente una enfermedad periodontal. Una vez que se diagnostica la enfermedad de las encías, ¿cuál es el procedimiento que se realiza aquí en Clínica Sanium y cuál es el tratamiento que se le da? Bueno, primeramente lo que hacemos es, bueno, eso es un sondaje, entonces valoramos la opción o no de realizar el tratamiento periodontal. Muchas veces simplemente con mantenimiento, con una limpieza, si está la enfermedad periodontal estable, con la limpieza es suficiente. Si no, ya pasamos a la opción de que son los raspados y alisados radiculares, comúnmente también llamados curetajes. Simplemente lo que se hace es, se pone un poco de anestesia local, para los empastes o para cualquier otra intervención, y manualmente, mediante unas curetas, removemos todo ese sarro, esas bacterias que tenemos en la raíz, que se han pegado y se están provocando tanto esa inflamación de las encías como esa pérdida de hueso. Ya en casos más importantes, más severos, ya valoramos la opción de tratamiento ya a nivel quirúrgico, ¿vale? ¿Hay algunos medicamentos que afectan también, que influyen en tener o no una enfermedad de encías? Más enfermedad, medicamentos suelen ser hiperplasias gingivales, es decir, un agrandamiento de las encías. Los agrandamientos típicos pueden ser el de después de una ortodoncia, que se crece un poquito, pero a nivel de medicamentos, como pueden ser algunos antiepilépticos, con la fenitoína, o antihipertensivos después de una angina de pecho, pues provocan esa hiperplasia gingival que, bueno, simplemente pues luego recortándolo o retirando esa medicación y poniendo otra, solemos solucionar. ¿Qué consecuencias puede haber para un paciente que tenga una enfermedad de las encías, pero que no acuda a un profesional para tratárselo? ¿Qué les puede pasar? Bueno, al final, lo que está provocando la enfermedad periodontal es, paulatinamente, de forma crónica, la pérdida de hueso. Entonces, el hueso es lo que sujeta al diente. Si no hay hueso, el diente acaba moviéndose y al final
se acaba cayendo. Entonces, el principal síntoma es, oye, se me mueven los dientes, o al final, si se va dejando, bueno, antiguamente esto se llama piorrea, que es la periodontitis, al final lo que provoca es la pérdida completa de los dientes. Estamos hablando de una enfermedad común, ¿le pasa a muchas personas? Es una enfermedad muy común, no, obviamente después de la caries, es la enfermedad a nivel odontológico pues más común. Y bueno, pues ya por último, para terminar, si les puedes dar a todas las personas que nos están viendo pues unos hábitos, unas recomendaciones a seguir para prevenir o para pues mantener un poquito la enfermedad que no les suceda. Principalmente es el cepillarse 3 veces al día después de cada comida y utilizar hilo dental. Y ante la mínima sintomatología, que veamos que hay sangrado, que se nos forman huecos entre los dientes, esos espacios negros, acudir al dentista para que le hagamos un chequeo y comprobar si hay o no la existencia de una enfermedad periodontal. Pues aprovechando nuestro encuentro, nuestra reunión con Carlos, que también es especialista de la apnea del sueño aquí en Clínica Sanium, vamos a tratar este interesante tema con él. ¿Qué es la apnea del sueño, Carlos? Bueno, la apnea del sueño, más que es porque está producida, ¿vale? Entonces, mucha gente, bueno, pues solemos roncar y dicen, bueno, no pasa nada. Incluso hay veces que ya te das cuenta que a lo mejor la pareja dices, parece que a veces le falta el oxígeno, parece que hace así como un ronquido muy profundo. Bueno, si hace eso es porque está teniendo episodio de apnea del sueño. Y dices, vale, ¿por qué está provocada? La apnea del sueño está provocada porque hay una relajación de los músculos, ¿vale? A nivel de la lengua. Suele dormir la gente esa, bueno, mirando hacia arriba, ¿vale? Boca arriba. Entonces, el ronquido es cuando el oxígeno hace vibrar lo que es el paladar blando, la campanilla de la úvula, ¿vale? Pero cuando existe una relajación aún mucho mayor, la lengua se va hacia atrás. Entonces, al irse hacia atrás, bloquea el oxígeno, la entrada de aire a los pulmones. Pero claro, si no llega aire a los pulmones, no llega oxígeno al cerebro. Entonces, el cerebro no puede funcionar sin oxígeno. Entonces, lo que hace es como despertarte para decir, oye, despierta, que me quedo sin oxígeno, y entonces aquí nos morimos. Entonces, esa apnea del sueño es ese ronquido profundo, por decir así, que provoca tu cerebro para que te despiertes y vuelva a entrar el oxígeno en tus pulmones. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con apnea del sueño? Porque a lo mejor no todas las personas que ronquen tienen esta enfermedad. Claro, o sea, no está relacionado, o sea, el ronquido suele estar siempre en una apnea del sueño, pero no significa que ronques y tengas apnea del sueño, ¿vale? Principalmente la sintomatología que uno se da, es algo que te hayan dicho, oye, hay veces que parece que te quedas así como en el sitio, parece que no te llega el oxígeno, es que uno se despierta y dice, no, es que he podido dormir 10 horas, 12 horas, y es que sigo igual de cansado, o sea, no descanso por las noches, luego me levanto y estoy todo el día cansado, estoy agotado, o sea, me puedo despertar, trabajar un poco y tengo que acostarme otra vez porque no puedo. Entonces, esos son pequeños síntomas que nos hacen sospechar que puede haber una apnea del sueño. ¿Vale? Cuando una persona o otra persona se encuentra con estos síntomas, es imprescindible ya acudir de primeras al profesional. Claro, esto de siempre, bueno, pues se ha solido tratar en lo que es la unidad del sueño de los hospitales, ¿vale? Entonces ahí se realizaban, se hace te quedas a dormir por la noche, por decir allí, se te hace un estudio y entonces ahí se determina si existe o no apneas y se te solía dar una CPAP, que es como el oxígeno que se suele tener. Entonces,
nosotros aquí ahora hacemos esa prueba, la hacemos nosotros, la tenemos nosotros, entonces simplemente es una maquinita que indicamos al paciente si sospechamos que puede haber apnea del sueño, se la damos, le explicamos un poco el funcionamiento, se la lleva a su casa y entonces directamente en su casa, en vez de pasar la noche en el hospital, en su casa, se hace la prueba y al día siguiente nosotros vemos pues si presenta apnea del sueño, nos sale un informe detallado, etc. ¿Es algo que se pueda prevenir o también aquí existen personas de riesgo también que existen personas de riesgo, como puede ser, por ejemplo, si una persona tiene sobrepeso, un índice de masa corporal elevado, fumador, suele también beber alcohol a partir de la tarde en adelante, que eso hace que también tronque, pero claro, si eso lo juntas a que fuma, a que tiene sobrepeso, etcétera, pues todo eso es una mezcla que va a provocar que podamos tener apnea del sueño. ¿Y en cuanto a la edad, hay alguna establecida? Edad suele empezar en torno a los 30 años, 30 y pico años, ya empiezan a haber casos de apnea del sueño. Principalmente es a partir de los 50, 60 años cuando ya la apnea del sueño se suele manifestar más, principalmente, sobre todo en hombres, aunque también, por supuesto, hay bastantes mujeres. El tratamiento, una vez que se diagnostica, ¿cuál es el procedimiento, un poco el desarrollo del tratamiento? ¿Qué se le hace aquí al paciente? Nosotros cuando tenemos el informe, en base a la gravedad o al número de apneas que hace a la hora, que es principalmente como el parámetro principal que desprende el informe, valoramos la opción de colocar el dispositivo, si colocarlo o no, o bien derivarlo, si es un caso ya muy grave, derivarlo directamente ya a la unidad del sueño, al hospital, para que directamente se lo coloque el CPAP, ¿vale? La diferencia entre el CPAP, que es el oxígeno que te da en el hospital, y el dispositivo que utilizamos nosotros, que es un dispositivo de avance mandibular, es la comodidad que tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque el CPAP tú no es una máquina de oxígeno grande que la tienes en tu casa y te vas de viaje, no te la puedes llevar, no te la puedes llevar. El dispositivo que tenemos, que se hace aquí, entonces son como dos férulas pequeñitas que se colocan una parte de arriba y otra de abajo, que van unidas, y lo que produce es adelantar la mandíbula para evitar que esa lengua, cuando te relajas, ¿vale?, no se vaya hacia atrás y por lo tanto bloquee la entrada de oxígeno a los pulmones. Lo que hacemos es llevarlo un poco hacia adelante, lo suficiente para que no nos duela la articulación, la ATM, pero que jugando un poco para evitar la apnea del sueño. ¿Hay algún tiempo de tratamiento? Dependerá también de cada persona, pero ¿es algo que se cura? ¿Se logra curar? Obviamente depende, cuanto más grave sea, más disminuiremos, menos apneas producirá, pero obviamente si por ejemplo padece 35 apneas a la hora, es decir, tiene 35 interrupciones del sueño a la hora, reducirlas a cero es muy complicado. Entonces ahí es cuando ya valoramos la gravedad. Sí, muchas veces hacemos tratamientos combinados del dispositivo de avance mandibular con el CPAP, que es el oxígeno en el hospital. Entonces depende, si tiene simplemente 15 apneas a la hora, 10 apneas a la hora, muchas veces reducimos ya el número de apneas. Pues nada, Carlos, muchas gracias por recibirnos aquí en Clínicas Sanion de Villarrobledo y hasta el próximo programa. Muchas gracias.